Tengan todos una cordial bienvenida a este video de presentación de la actividad 1.2 de nuestra unidad número 1 del módulo Seminario de Investigación 1, impartido desde la Maestría en Administración Campo Finanzas de la Universidad Cuauhtémoc. Mi nombre es William Hernando Rocha Jacome y en el desarrollo de esta actividad abordaremos una temática interesante denominada la situación problemática y las fuentes de información. Por ende, iniciaremos con la presentación de nuestra actividad. Tenemos una breve introducción en la cual lo que estamos manifestando es algunos de los elementos conceptuales que se van a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad particular, también informamos que al finalizar esta presentación se realizará un breve ejemplo, se presentará un breve ejemplo de la forma en la que se podría llegar a seleccionar o a plantear una situación problemática sobre un tema determinado. Por ende, de forma inicial, trataremos de dar respuesta a este primer interrogante: ¿cómo elegir el tema de investigación? Y para ello, inicialmente, tenemos que decir que en el caso de la administración, los temas de investigación deben contemplar cualquiera de los siguientes campos, ¿no? La teoría de la administración, el proceso administrativo, dentro del cual se encuentra la planeación, la organización, dirección, control, o también todos aquellos temas relacionados a los que conocemos como las áreas funcionales de una empresa, dentro de las cuales se puede mencionar el área de producción, el área de mercadeo, temas relacionados a este ámbito en particular, el desarrollo humano, las finanzas, la gerencia, etc. También tenemos temas como el emprendimiento y el desarrollo que se da en muchos lugares, organizaciones, departamentos, empresas, federaciones, etc. Entre las distintas formas generadoras de temas de investigación, podemos mencionar de forma primaria lo que denominamos como la lectura y crítica de diferentes fuentes, ¿no?, que podemos llegar a consultar, como lo son libros, revistas especializadas y demás documentos que plantean reflexiones sobre la respectiva disciplina o el qué hacer, que nos aporta una comprensión a un determinado campo o área de la disciplina de interés. También tenemos lo que se le llama como la participación de tipo activa y reflexiva en eventos académicos, al poder asistir a conferencias, congresos, discusiones, eventos académicos y demás formas de exposición y reflexión de temas donde se vinculen diferentes tipos de expositores. También otra manera de generarse ideas para nuestro tema de investigación es la experiencia individual en la comprensión que uno tenga sobre un determinado tema en particular, porque cada persona, sin proponérselo, identifica muchas veces interrogantes acerca de diferentes temas de su disciplina en particular, o sobre el quehacer de la ciencia en general, que podrían llegar a ser temas importantes de investigación.
También podemos mencionar lo que es la práctica profesional, porque en este ejercicio del desarrollo de la práctica que uno lleva a cabo en su habitual trabajo, pues también se generan temas de investigación cuando se es un profesional crítico con deseos también de aportar a la resolución de problemas empíricos o al conocimiento de la disciplina propia. Otro es el aula de clase, ¿cierto? Que es otro de las formas generadoras de temas de investigación. Y la actitud reflexiva que uno tenga en esa aula de clase. Porque independientemente de los recursos didácticos que se puedan llegar a utilizar en un aula, si el alumno es activo y reflexivo, se encontrará con muchísimos interrogantes que, bien formulados, pueden ser temas de investigación. Los centros de investigación también son, porque es que muchas universidades tienen centros de investigación donde se generan y desarrollan líneas de investigación en las respectivas disciplinas o ámbitos de estudio en particular. Otra de las formas generadoras de temas de investigación es el contacto que uno pueda tener con organismos interesados en la investigación. Porque es que diversas instituciones responsables de realizar actividades relacionadas con el campo de la disciplina desean desarrollar proyectos de investigación que vayan en la búsqueda de resolver problemas que son de su competencia. Entonces es importante estar atento a estas instituciones, porque además de tener definidos temas de interés para la investigación, aportan recursos financieros, recursos humanos, técnicos, y son un excelente medio para aprender a investigar con el apoyo de expertos. También tenemos las sugerencias que un profesor pueda brindarle a un estudiante, porque algunos docentes suelen estar interesados en investigar sobre un tema determinado y requieren el apoyo de estudiantes para desarrollarlo, ¿no? Y podrían vincularse muchas otras formas generadoras de temas de investigación, como por ejemplo también la revisión de artículos científicos, ¿cierto? Porque si revisamos de forma detallada los más importantes artículos científicos sobre un tema de interés en el campo de la disciplina que estamos estudiando, pues también vamos a tener suficiente información que nos podrá permitir generar ideas, y esas ideas se van a transformar en temas de investigación. Ahora, si nos remitimos a Muñoz y Giraldo, este autor también plantea que son fuentes de tema y problema de investigación la experiencia propia que pueda tener una persona, los vacíos del conocimiento en el campo de la disciplina que se piensa abordar, los resultados contradictorios de otras investigaciones, la necesidad de explicaciones acerca de los hechos o los fenómenos, la incoherencia entre la teoría y la práctica en un determinado tema, la necesidad de verificar, descubrir, crear y solucionar dificultades, la diversidad de teorías sobre un tema o campo del conocimiento, el conocimiento sobre un tema a partir de resultados de investigaciones que pueden aplicarse o replicarse o generar nuevas preguntas, los aportes y discusiones de otros investigadores con las mismas inquietudes que tenemos sobre una disciplina en particular, las orientaciones de tipo filosóficas que tienden a modelar los intereses, así como las formas de pensar y de producir conocimiento, ideologías
culturales, valores, conflictos sociales, tecnológicos y morales típicos de un contexto específico. También son fuentes para un tema de investigación cuestiones o inquietudes indicadas por comunidades científicas o por la sociedad en general. También tenemos la reflexión sobre la propia práctica, las reacciones de los colegas y la crítica bien argumentada. Pero además de Muñoz y Giraldo, tenemos otros autores como Hugo Cerda, quien, complementando la información anterior, nos ofrece también algunas ideas que pueden llegar a hacer surgir temas de investigación. Dentro de ellas podríamos mencionar una necesidad que debe llegar a satisfacerse, una causa que hay que determinar, descubrir, precisar o explicar, la necesidad de conocer la relación entre distintos fenómenos, objetos o situaciones, una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada, la necesidad de determinar la existencia, vigencia y viabilidad de un objeto o un proyecto, la identificación de un fenómeno o un aspecto que se considera importante o vigente en un momento determinado, la comprensión de una cosa, de las relaciones que existan entre ellas, de sus efectos o de sus valores, la clasificación o tipologías necesarias para plantear o comprender un fenómeno o una situación. También tenemos la determinación de la propiedad de un fenómeno, de una actividad o de un conjunto de personas con el propósito de definirlos, describirlos, analizarlos, etc. Podemos mencionar también la descripción de un objeto o de un fenómeno con el proceso de identificar, definir o analizar las características o propiedades de ese objeto o fenómeno. Podríamos sumar también a este conjunto de ideas que generen temas de investigación el análisis de un hecho particular por su novedad y situación particular. Ahora, también, si tomamos como referentes a Sabin, Baden y Major, así como a Sandberg y Albertson, y posteriormente el complemento que realiza Sampieri y sus colaboradores con relación a las fuentes de temas y problemas de investigación, se podrían incluir a los ya mencionados la necesidad de cubrir huecos de conocimiento, la inspiración que tenga una persona al momento de tener una idea sobre un tema en particular, también lo que muchos llaman en algunas ocasiones como la serendipia, ¿no? Que son momentos donde hay una idea o una máxima que surge en un momento inesperado. La necesidad de resolver una problemática. La conceptualización, que no es otra cosa que detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y llegar a comprenderlo. Tenemos también la oportunidad, ¿no? Que surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea en algún familiar o persona cercana que nos pueda brindar acceso a este, o nos sea solicitado en nuestro trabajo, en nuestra universidad, etc. Y teniendo en cuenta estos elementos,
estas ideas o estas formas generadoras de tema de investigación, hemos podido ver que distintos autores plantean distintas formas para poder llegar a generar este tipo de manifestaciones prácticas para la generación de un tema de investigación en particular. Algunos complementan las distintas formas generadoras de temas de investigación. Como pudimos ver, en algunas se repiten algunos elementos, pero son puntos de partida para poder llegar a establecer un tema sobre el cual queramos desarrollar una investigación determinada. Ahora, teniendo esto claro, en ocasiones cuando estamos desarrollando o estamos tratando de plantear un tema de investigación en particular, se presentan algunos errores que son comunes en la selección de ese tema de investigación. Y entre estos errores que pueden considerarse que se presentan habitualmente, podemos mencionar entre ellos: el tema de la investigación es demasiado amplio o extenso, ¿no? A veces se tiende a abarcar un tema que es demasiado amplio y no se delimita, lo que dificulta el desarrollo de la investigación como tal. También podemos mencionar, dentro de estos errores, el tema de la investigación es poco llamativo y no concordante con la disciplina que se ha escogido para investigar. Entre los errores comunes al seleccionar un tema de investigación, también podemos mencionar temas de investigación que son imprecisos, que escasamente se encuentran definidos y que no tienen mucha trascendencia. Podemos mencionar otro error común al seleccionar el tema, el cual es pensar que en el entorno donde se desempeña o se desarrolla la investigación ya todo está cubierto, o sea, ya no hay ningún tema susceptible a ser investigado. Otro de estos errores es forzar un tema de investigación que escogió y no le agrada y se siente obligado a realizarlo. Esto ocurre con mucha frecuencia. En la investigación, normalmente uno debe escoger son temas que a uno le llame la atención, que a uno le apasionen, que uno se vea atraído por ellos, porque así va a ser mucho más sencillo el dedicarse a las actividades y tareas propias de la investigación como tal. Otro error común es investigar sobre un tema que ya se ha abordado a fondo y que sea poco novedoso. No estructurar formalmente la idea de investigación, haciéndola confusa y poco precisa. Esto ocurre generalmente cuando no delimitamos claramente la investigación también. Cuando no establecemos cuál va a ser esas perspectivas sobre las cuales también vamos a fundamentar nuestra investigación y que se encuentran relacionadas con el siguiente error, que es no seleccionar la perspectiva inicial desde la cual se va a abordar la investigación. Entonces, como vemos, esto es un listado de 8 errores que son muy comunes, pero que no son excluyentes, porque pueden existir todavía otro número de errores que se cometen con mucha frecuencia al momento de seleccionar un tema de investigación. Y teniendo esto en cuenta, también nos asalta una pregunta, y es: ¿cuáles son los aspectos a cuidar entonces para poder seleccionar un tema de investigación? Y sobre este particular debemos decir que no existen criterios únicos para considerar un tema como fuente de investigación. Sin embargo, se pueden plantear algunos criterios que es posible tenerlos en cuenta para poder seleccionar un tema de investigación sobre una disciplina en particular.
Dentro de estos criterios podemos mencionar la novedad. En esencia, porque el tema no se ha tratado o lo ha sido muy poco, o cuando se propone una nueva forma de abordar un problema o una situación. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar un tema de investigación, entonces, es el contraste, ¿no? Es un tema que busca contrastar resultados de investigaciones anteriores en otros contextos. Un tercer criterio que se considera que es importante es la necesidad e importancia de ese tema en particular. Una situación determinada merece estudiarse por los argumentos que se exponen sobre la necesidad y la importancia de tratar el tema. En cuarto lugar está la resolución, que el tema que se va a abordar contribuye a resolver un problema específico. Como quinto criterio, podemos mencionar la concreción y pertinencia del tema. Y esto se considera que es muy importante porque en muchas ocasiones se proponen temas que son demasiado generales, que además no son pertinentes para determinado campo y disciplina del saber. Y por último, un sexto criterio que podemos mencionar es aquel referente a los lineamientos del tema de investigación, que responda a los lineamientos de investigación de la institución académica donde va a realizarse la investigación o al ámbito en el que se encuentra inmersa esta. Porque recordemos que toda institución, incluso llámese también una entidad que lidere los procesos científicos a nivel nacional o a nivel federal o a nivel departamental, municipal, etcétera, tienen una agenda donde tratan de fomentar el desarrollo de investigaciones que vayan a la mano o que estén acorde a los polos de desarrollo que estos ámbitos aspiran a fomentar o promover. Por lo tanto, toda institución, llámese universidad, llámese instituto, etcétera, todo programa académico tiene unas líneas de investigación base sobre las cuales aspira a desarrollar el conocimiento que se enmarque en la disciplina que a bien han escogido investigar. Por lo tanto, estos son los criterios principales a tener en cuenta para poder llegar a seleccionar un tema de investigación. Sin embargo, también podemos mencionar que Carlos Méndez propone también una serie de elementos a tener en cuenta para poder seleccionar o definir un tema de investigación. Y Méndez nos plantea qué aspectos de la teoría estudiada en su formación profesional le gustaría conocer y profundizar. ¿Es de interés el tema? Entonces, que elaboremos una lista de estas temáticas. Posteriormente afirma Carlos Méndez cómo le gustaría profundizar su conocimiento sobre el aspecto seleccionado en el paso anterior, profundizando su teoría o contrastando el modelo teórico en una realidad. Por ende, si su decisión es explorar o profundizar en el modelo teórico, miren que aquí estamos hablando de dos tipos de investigación, una investigación básica y otra investigación que es aplicada, ¿no? Pero si mi decisión es explorar el modelo teórico, nos plantea un conjunto de 7 pasos, donde el primero dice: acuda a una biblioteca y revise toda la bibliografía referida al tema. El segundo punto: busque un profesor experto en el tema que le indique bibliografía adicional a la seleccionada en el paso anterior. Tercer punto: elabore una lista preliminar de toda la bibliografía e inicie un proceso de lectura sobre los temas más importantes que le señale el profesor asesor. Cuarto: inicie su proceso de lectura y elabore fichas bibliográficas o fichas de lectura. En quinto lugar,
En este nivel usted dispone de una biografía básica, un profesor asesor y un conjunto de fichas de lectura que son el resultado de su juicio en el conocimiento teórico del problema. Sexto, ahora inicie la lectura sobre los aspectos teórico-prácticos sobre el planteamiento del problema. Y séptimo, defina el tema y empiece a plantear el problema de investigación. Pero, si su decisión era contrastar el modelo teórico con una realidad, Méndez nos plantea que en primer lugar, igual que en el anterior, debemos acudir a una biblioteca y revisar toda la bibliografía referida al tema. Segundo ítem, busque un profesor que le oriente acerca de qué se va a investigar sobre el tema elegido por usted. Tercero, defina el ámbito espacial. Esto se refiere a el lugar, ¿no? El espacio donde vamos a desarrollar la investigación. Es una empresa, organización, un sector económico, una región, un país, etcétera, al cual va a referir su conocimiento en la investigación. Si el ámbito espacial es una empresa, organización o sector, ¿estaría interesado en lo que usted quiere investigar? ¿Lo apoyará? ¿Le brindará la información que usted necesita? Quinto, consulte a las personas que trabajan o conocen el ámbito seleccionado para que le suministren la información que usted necesita. Hable con especialistas sobre el tema. Consulte con los funcionarios de la empresa, organización o sector si es el caso. Sexto, en este nivel usted dispone de una bibliografía, fichas de lectura, asesor especializado, definición de un ámbito espacial, apoyo e interés de la organización e información preliminar de lo que sucede en el ámbito referido a su objeto de conocimiento. Y séptimo y por último, defina el tema y empiece a plantear el problema de investigación. Y teniendo en cuenta estos importantes elementos mencionados relacionados a la definición de un tema de investigación, pues veamos ahora aspectos que se enmarcan en lo que tiene que ver con la situación problemática que debemos definir o plantear al desarrollar nuestra investigación. Y como punto de partida para nosotros tener un mayor conocimiento y una mayor comprensión de este tema en particular, pues es importante conocer que la forma de plantear o la estructura formal de la situación problema va a depender en primera instancia del autor que se tome como referencia para la materialización del proyecto o trabajo de investigación. Porque aunque el planteamiento del problema tiende a considerar básicamente el mismo conjunto de elementos en casi todos los autores que presentan sus propuestas metodológicas para abordar una investigación, pues también es claro que dependiendo del autor, la estructura formal del documento o de la presentación del planteamiento del problema va a tener ciertos cambios. Entonces veamos algunos autores, qué es lo que nos proponen al momento de nosotros plantear una situación problemática. Y si tomamos la metodología de Hernández, Fernández y Baptista, vemos que en su metodología el planteamiento del problema se expresa con algunos elementos importantes como la definición de los objetivos de la investigación, ¿no? Dentro de los cuales tenemos el objetivo general y algunos objetivos específicos. Este objetivo general pues tiene que estar íntimamente relacionado, ¿cierto?, con las variables que se están abordando en nuestra investigación y que están esbozadas en lo que es también el título de nuestro trabajo de investigación, trabajo de grado o tesis. También tenemos las preguntas de la investigación, ¿cierto?, que son
preguntas que se formulan que lo que tratan es de brindar al investigador un marco general para darle cimiento al planteamiento de esos objetivos que había trazado previamente y establecer que, dando respuesta a esas preguntas, vamos a resolver la problemática planteada en nuestra investigación. También tenemos la justificación de la investigación, que esta justificación puede ser de diferentes tipos, ¿no? Va a depender también de el propósito que busca nuestra investigación. Puede haber una justificación de tipo teórica, puede haber una justificación práctica, puede haber una justificación de tipo metodológica, una justificación de tipo social. También Batista, Hernández y Fernández nos plantean dentro de sus elementos mencionar la viabilidad del estudio que se está desarrollando y realizar una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Otro autor, como lo es Bunge, Mario Bunge, en su metodología, el planteamiento del problema cubre 3 elementos básicos, los cuales son la realización de un reconocimiento de los hechos a ser investigados, hacer un descubrimiento del problema como tal y desarrollar la formulación del problema. Y tengamos en cuenta que esta formulación del problema, en términos generales, se elabora en forma de pregunta. Otro autor importante es Carlos Méndez. Y Carlos Méndez, quien desarrolla un libro enfocado al área de las ciencias económicas, administrativas y contables, dentro del planteamiento del problema esboza 3 elementos principales, los cuales son la descripción del problema, para lo cual establece que la descripción de un problema inicia con definir cuáles son los síntomas que presenta el problema, posteriormente cuáles son las causas que están originando esos síntomas. Paso siguiente es la elaboración de un pronóstico de qué podría ocurrir si el fenómeno que estamos investigando sigue presentándose. Y por último, un control al pronóstico, el cual es qué se podría llegar a realizar para evitar que esa situación problemática siga presentándose o para darle solución al planteamiento que se está esbozando en nuestro problema. Luego viene la formulación del problema, que es una pregunta de tipo general. Y luego la sistematización del problema, que son las subpreguntas que le van a dar respuesta a esa pregunta de tipo general, las cuales están íntimamente relacionadas con los objetivos. La formulación del problema se relaciona con el objetivo general y la sistematización del problema, cada subpregunta se relaciona íntimamente con cada objetivo específico de un trabajo de investigación. Tenemos también la metodología de César Bernal Torres, quien nos establece que en el planteamiento del problema está conformado por 2 elementos básicos, que es enunciar el problema, que viene siendo una descripción del problema como tal, y formular el problema, que es hacer las preguntas del problema, que si lo relacionamos con la metodología de Méndez, viene siendo también la formulación y sistematización del problema. Otro autor importante es Baena, y en la metodología de Baena nos presenta que lo que otros autores denominan como planteamiento del problema, aquí se llama como la exposición del problema, el cual se encuentra conformado por un diagnóstico contextualizado, que es, según otros autores es lo que llaman comúnmente como un antecedente. Luego viene el planteamiento del problema, luego la delimitación del problema. Dice que esta está compuesta por la delimitación del tema y las preguntas de investigación. También incluye dentro de su metodología en la exposición del problema, la justificación de este, la formulación de hipótesis y la formulación de los objetivos.
también tenemos que tener en cuenta que hay investigaciones que no requieren la formulación de hipótesis, que son, por ejemplo, las investigaciones cuyo alcance es exploratorio o descriptivo. Este tipo de investigaciones no es necesario que se formulen hipótesis. Que se puede hacer, sí, perfecto, pero no es necesario. Y la metodología de Navarro, que nos plantea que ese planteamiento del problema se encuentra compuesto por los objetivos de la investigación, general y específicos, las preguntas de investigación, la justificación y el método. Teniendo esto en cuenta, que estos son los elementos básicos para la formulación o el planteamiento de un problema de investigación, veamos ahora un ejemplo práctico de lo que es el planteamiento de la situación problema. Y podríamos partir de la siguiente pregunta: ¿tiene usted un problema? Pues descríbalo. En este caso lo podemos describir: ¿cómo desarrollar los procesos de investigación en la Universidad Cuauhtémoc? Y de aquí partimos, nos hacemos una pregunta: ¿usted qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Y sobre este tema en particular, sobre desarrollar o fortalecer la investigación en la Universidad Cuauhtémoc, podemos hacernos un conjunto de interrogantes. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Definir las líneas de investigación de la Universidad Cuauhtémoc? No, eso no es lo que yo quiero. Entonces, busca encontrar qué podría ser la investigación desde la Universidad Cuauhtémoc para mejorar el entorno. No, eso tampoco es lo que yo deseo. ¿Crear un centro de investigación en la Universidad Cuauhtémoc? No, tampoco es lo que yo deseo. Eso no es lo que tenía pensado como tema de investigación. ¿Desarrollar la capacidad investigativa de los profesores de la Universidad Cuauhtémoc? No, ese tampoco era mi objetivo. No es el tema que me llama la atención en particular. Entonces usted lo que quiere es desarrollar la capacidad investigativa de los estudiantes para que trabajen con los profesores en sus investigaciones. Pues es un tema interesante, pero no, tampoco es lo que yo quería estudiar. Evaluar por qué no podemos investigar en la Universidad Cuauhtémoc. Sí, eso es lo que yo quiero investigar. Entonces, por ende, si su investigación se encuentra delimitada dentro del sector 6. Entonces, miren qué es lo que hemos hecho. Primero hicimos una definición del tema de investigación. Y en este momento, dentro de distintos temas de investigación, seleccionamos uno en particular que se encontraba inmerso en aquel tema básico que nosotros habíamos definido previamente. Aquí lo que hicimos fue hacer una delimitación del problema, ¿cierto? Entonces miren que hemos ido de mayor a menor. O sea, de un aspecto general hemos ido a un aspecto mucho más particular. Pero para evaluar por qué no podemos investigar, ¿qué es lo que usted quiere? Desarrollar trabajos sobre las actitudes que tienen los docentes y los alumnos frente a la investigación. No, eso no es lo que yo quiero. Entonces, ¿desea especificar las técnicas, procesos y procedimientos de investigación para poder enseñarlos? No, eso tampoco es lo que yo deseo. ¿Diseñar una asignatura por semestre para que el alumno aprenda a investigar? No, tampoco es lo que deseo. Entonces, ¿usted desea desarrollar los procesos cognitivos para que el alumno sea investigador? Sí, eso es lo que a mí me interesa. Entonces, su problema de investigación se encuentra definido dentro del sector 6.4. Entonces, miren cómo hemos todavía siendo más específicos en el tema de investigación que nosotros vamos abordando. Ahora,
Pero para llegar a desarrollar esos procesos cognitivos en el estudiante, para que él adquiera esas competencias investigativas, ¿qué es lo que usted va a trabajar? ¿El desarrollo de las actividades mentales de los alumnos? No, eso no es lo que yo quiero. ¿La caracterización de los problemas de investigación dependiendo de la manera como piensan los alumnos? No, eso tampoco es lo que yo deseo. Entonces usted lo que quiere es el desarrollo en los alumnos de habilidades que le permitan llevar a cabo un proceso hipotético, deductivo y lógico. Sí, eso es lo que yo quiero. Entonces, su problema de investigación se encuentra planteado dentro del sector 6.4.3. Entonces miren cómo desde elementos generales de un tema de investigación hemos ido a elementos mucho más particulares, donde hemos llegado ya a realizar lo que se llama el planteamiento de un problema. Ahora, si hacemos un resumen de las etapas que hemos ido desarrollando hasta llegar a este punto 6.4.3, miren que a la parte más general del tema de investigación la podemos denominar como la descripción de un problema. Al sector amarillo, que eres el sector número 6, porque este era el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo podemos denominar como la delimitación del problema. Luego, a las áreas negras, que son 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, lo podemos llamar como la definición del problema. Y las áreas de color púrpura o morado, claro, las podemos denominar como planteamiento de un problema, las cuales eran las 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3. Entonces, miren cómo hemos ido de lo general a lo particular, desarrollando un conjunto de preguntas y estableciendo qué era lo que yo quería investigar. Algunos elementos no eran de mi interés y otros sí fueron de mi interés desde un plano particular, desde el general hasta el particular, donde ya hicimos un planteamiento. Cuando yo ya tengo ese planteamiento, ya yo ahí también puedo hacer lo que se llama una formulación del problema y posteriormente también una sistematización del problema. Ahora veamos otro ejemplo breve. Si yo voy a hacer mi descripción del problema y me hago esta pregunta, ¿qué le gustaría hacer? ¿Solucionar el problema del analfabetismo funcional de los estudiantes de la universidad XYZ? Miren que mi tema general es el analfabetismo funcional de los estudiantes de la universidad XYZ. Pero eso es lo que yo quiero solucionar, eso es lo que yo quiero estudiar de forma práctica o de forma específica. No, no es eso lo que yo quiero. Entonces, ¿qué quiero entonces? Yo lo que quiero es solucionar el problema de la lectura comprensiva, que es uno de los elementos, ¿cierto?, que hacen parte de mi problema general, el analfabetismo, porque en muchas ocasiones es por falta de comprensión de lectura que puede existir este tipo de analfabetismo funcional en estudiantes de una universidad en particular. Entonces, al hacer esto, al determinar lo que es la lectura comprensiva como uno de los elementos que aspiro a investigar como tema de investigación, ya lo que he hecho es una delimitación del problema. Y me hago la pregunta, ¿pero cuál es su problema? ¿Que los alumnos no leen comprensivamente? Para lo cual yo respondo no. Tengo que encontrar una estrategia didáctica para que los alumnos lean bien. ¿Qué es lo que he hecho en ese caso? He definido un problema. Entonces miren que hemos ido desde un tema general, que era el analfabetismo funcional en estudiantes, a una delimitación en la cual hablábamos de la lectura comprensiva. Y ahora vamos en una definición del problema donde establecimos qué estrategia didáctica puedo utilizar para que los alumnos lean bien. Ahora, me hago esta pregunta. ¿Todas las estrategias didácticas habidas y por haber?
Y la respuesta es no, obviamente. A mí solo me interesa abordar el cuento y la fábula como estrategia didáctica para generar comprensión de lectura y así contrarrestar los índices de analfabetismo funcional en estudiantes de la universidad XYZ. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? He hecho un planteamiento del problema relacionado al cuento y la fábula como estrategia didáctica que se encuentra inmersa en el tema de la lectura comprensiva y el cual se encuentra inmerso en el tema del analfabetismo funcional. Aquí después podríamos, como mencionamos, formular el problema en forma de pregunta y luego hacer una sistematización del problema, que son otras subpreguntas que surgen de la pregunta general y que me servirían de base para formular posteriormente los objetivos que va a perseguir la investigación. Por ende, uno podría de forma sencilla hacer todo lo que es una definición de un problema, ¿cierto? De esta manera. Entonces, si vemos, acá tenemos 4 párrafos básicos donde de forma sintetizada establecimos un problema en particular desarrollado al ejemplo que veníamos trabajando. En un primer párrafo, miren lo que planteamos aquí. Los párrafos 1 y 2 deben estar enfocados en el para qué, o sea, en el problema. O sea, ¿para qué es que vamos a investigar? Y los párrafos 3 y 4 se enfocan en las alternativas de solución del problema, o sea, en el qué. Entonces, en el primer párrafo podríamos hablar: en el departamento del Cesar existe analfabetismo en un 9% de la población, pero las personas que son analfabetas sufren analfabetismo de tipo funcional. Son personas que no tienen la posibilidad de leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de esos problemas es la lectura comprensiva. Entonces, miren cómo pasamos del analfabetismo funcional al otro tema, que era la lectura comprensiva. Y podemos seguir en nuestro primer párrafo. O pueden ser 2 párrafos enfocados a este tema, etcétera. Eso va a depender de cada trabajo o de cada tema de investigación en particular y la complejidad del mismo, ¿no? En este segundo párrafo, los problemas relacionados con la lectura comprensiva se relacionan generalmente con alumnos que no quieren leer, no tienen habilidades para leer, no han desarrollado sus códigos cognitivos para leer, no son interlocutores válidos de acuerdo a lo que leen, nadie se preocupa por establecer estrategias pedagógicas para la lectura, etc. En un tercer párrafo, que ya nos enfocamos en el qué, miren que nos mencionan: las pocas experiencias de estrategias pedagógicas que existen están relacionadas con XYZ, PQRE, STU, pero nadie ha trabajado el cuento y la fábula como estrategia pedagógica, lo que presenta un panorama desalentador en materia de XXXX. Y en el último párrafo: por todo lo anterior, se hace necesario diseñar una estrategia pedagógica utilizando el cuento y la fábula para mejorar los niveles de comprensión lectora. Entonces, si vemos de esta forma en particular, esto aplica también y se asemeja a las metodologías empleadas por 2 autores que son también Carlos Méndez y César Bernal Torres, los cuales plantean que al hacer una descripción de un problema o delimitación, planteamiento, etc., esta descripción del problema consta de 4 elementos, y estos elementos se denominan los síntomas, las causas, el pronóstico y el control al pronóstico. Y si vemos en este primer párrafo de este pequeño problema que hemos planteado, no es otra cosa que la manifestación de algunos síntomas que se han encontrado de un problema en particular sobre un tema que decidimos investigar. En este segundo párrafo, como se ve, existen o se mencionan algunas causas que podrían llegar a ser las generadoras del problema principal. En un tercer párrafo, miren que estamos hablando ya del tema más aterrizado, pero también hacemos un pronóstico de qué podría ocurrir o qué estaría ocurriendo o qué puede estar pasando. Aquí dice: lo que presenta un panorama desalentador en materia de X, y aquí seguramente seguiría hablando de
un pronóstico que estamos haciendo sobre una temática en particular abordada desde el tema de investigación que estamos desarrollando. Y el último párrafo se hace un control al pronóstico, o sea, se plantea una estrategia que permita que este pronóstico que se desarrolló en el tercer párrafo y que posiblemente pueda llegar a ser negativo, aunque no siempre un problema es negativo, porque también existen temas u objetos de investigación que pueden ser de tipo positivo, ¿no? Este control del pronóstico lo que trata es de dar respuesta al pronóstico o de solucionar, ¿cierto?, el pronóstico que se realizó en el tercer párrafo como lo teníamos planteado. Y con esto hemos terminado este video tutorial de nuestra asignatura Seminario de Investigación impartido desde la Maestría en Administración Campo Finanzas de la Universidad Cuauhtémoc. Ha sido un verdadero placer narrar los aspectos ya vistos relacionados a la situación problemática, la definición del tema de investigación y algunas fuentes de información a la cual se puede acudir para generar precisamente ese tema de investigación en particular. Y la realización de esta actividad pues ha permitido comprender de forma mucho más concreta los temas relacionados a este interesante y emocionante elemento de la metodología de nuestro seminario de investigación, y concretamente a el planteamiento de una situación problemática. Sin ser más por el día de hoy, muchas gracias por su atención y les deseo un feliz resto de día. ¡Hasta pronto!